Jueces capítulo 16, muerte de Sansón. Este acontecimiento, este capítulo eh, registra los acontecimientos por los cuales Sansón llega al fin de su vida y la conclusión de esta etapa de los 20 años en que Sansón juzgó al pueblo. Y pues bueno, ¿qué les parece si me acompañan en sus Biblias? Ahí desde el versículo 1, Jueces capítulo 16. Dice, fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza, Sansón ha venido acá. Ustedes ya lo saben, esta expresión que se utiliza en diferentes pasajes de la escritura cuando habla de se llegó a ella, tiene que ver con el hecho de que Sansón tuvo intimidad sexual con esta mujer prostituta. La actitud de Sansón continuaba siendo arrogante ante sus enemigos, los filisteos, y por supuesto una actitud arrogante ante Dios, menospreciando su nazareato, ahora relacionándose con una prostituta, y bueno, pues esto resulta una ofensa, el simple hecho de recordar que este hombre fue consagrado desde antes de su nacimiento. Y ese es un claro ejemplo de cómo un hombre que ha sido y que sigue siendo, puede seguir siendo usado por Dios, puede incluso pecar de la forma más descarada como lo estaba haciendo Sansón. Dice el verso, y continuamos ahí, dice, y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo, hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Bueno, los filisteos esperarían a la luz del día para matar a Sansón y montaron una guardia en las puertas de la ciudad para evitar que Sansón huyera, supuestamente, durante la noche. Algunos creyentes de repente cometen el error de llegar a considerar que puede haber una especie como de categorías de diferentes tipos de pecados, ¿no? Pero con el propósito, o sea, sí hay diferentes tipos de maldad, pero en algunas ocasiones tú puedes escuchar comentarios o leer algunos comentaristas que consideran que de repente puede haber diferentes tipos de pecados, algunos no tan importantes quizás para Dios y otros que pueden ser menos o más importantes para el Señor. Y de esa manera eh, hablan de una autojustificación para decidir pecar en aquellas ocasiones en las que consideran que pues no es tan grave, no puede ser algo tan grave, no hay problema. Y aunque pudieras tú considerar que es aberrante pensar de esa manera, si tú te das cuenta, muchos de los que se dicen creyentes hoy en día piensan de esa manera. Hay acciones que llevan a cabo. Por ejemplo, algo, lo más común que puede suceder hoy en día, cuando transgredes a propósito el día de reposo. No pasa nada, no hay problema, porque de repente hagas una u otra cosa que sabes de antemano que no deberías de hacer en el día de reposo, pero lo haces porque consideras que no pasa nada. O sea, ¿y cuál es la consecuencia de esto? De que ya lo hiciste la primera vez y resulta que no te pasó nada. Cuando sucede esto, la gente se acostumbra a pecar en cosas que consideran que no son tan graves. La actitud de Sansón de repente llegaba a este punto en que consideraba que no había ningún problema en liarse con mujeres extranjeras, con prostitutas, porque pensaba que no había ningún problema. Y bueno, esta situación tarde o temprano le daría una gran lección que terminará con su propia vida a Sansón. Dice el verso 3, mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó. Y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro
y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Recordemos que la fuerza de Sansón, una vez más, provenía del Espíritu de Dios. Y lo que no debemos olvidar es que a pesar de los pecados que estaba cometiendo Sansón, continuaba proveyéndole el Señor de esta fuerza sobrenatural, pero solo con un objetivo. ¿Cuál era ese objetivo de Dios? Cumplir su propósito respecto a su pueblo. Y dice el verso 4: después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. La famosa historia de Sansón y Dalila. Este nombre de Dalila es un nombre de origen, no es un nombre de origen filisteo, sino es de origen semítico. Dalila, y se traduce como languidecer. Literalmente, una palabra que significa perder el espíritu, perder el vigor. Un dato curioso en el sentido originario del nombre de Dalila es que ella era del valle de Sorek, como dice la escritura, dice este verso 4, ella era del valle de Sorek. Este era un lugar fronterizo entre Filistea y Dan, lo que podía dar lugar a especular en un momento dado acerca de la verdad, como de la identidad de esta mujer como filistea. Algunos comentaristas consideran que Dalila pudo haber sido hija de un matrimonio mixto por esta cercanía que hubo entre este pueblo filisteo y el pueblo israelita. Una vez más, Sansón estaba cometiendo otro error relacionado con otra mujer. Una vez más, un error que ya había cometido anteriormente, y en esta ocasión se enamoró de una mujer que no era de fiar. Una vez más, igualmente. Y aquí ya vemos que en estos últimos capítulos se repite esta historia: una mujer extranjera que no era de la fe del pueblo de Israel y que de alguna manera vamos a ver más adelante que Dalila iba a traicionar también a Sansón. Ya nos está dando la escritura pues una enseñanza en estos aspectos. Y para efectos de nuestro estudio, podríamos nosotros preguntarnos si es malo enamorarse. Dice la escritura que se enamoró Sansón. Bueno, anteriormente analizamos esta conducta de Sansón y entendimos que esta es precisamente una de las preocupaciones que cualquier padre en un momento dado puede tener. ¿Sí? Cualquier padre que se ha preocupado y que se ha ocupado incluso de educar a sus hijos en el temor de Dios. Un padre o una madre que ha instruido a sus hijos a honrar el pacto bajo el cual han sido consagradas sus vidas, y consideramos que uno de los consejos que les damos a nuestros hijos es que no se relacionen con mujeres que rechazan a Dios en cualquiera de sus manifestaciones. Hay muchas maneras de rechazar a Dios. Y el consejo más reiterado que quizás nosotros como padres, que hemos hecho un pacto de alianza con el creador de los cielos y la tierra, por la misma preocupación que tenemos por nuestros hijos, lo que les suplicamos a nuestros hijos, lo que les pedimos es que no se casen con mujeres que rechacen a Dios. Para rechazar a Dios no necesitas una persona hacerlo de forma literal. Hay muchas maneras. Pero en eso, obviamente que la responsabilidad pues también ya es de los hijos cuando son adultos. Ya ellos comienzan a tomar sus decisiones. Lo único que podemos hacer como padres es haber estado firmes en la educación, la formación de nuestros hijos, en los consejos que en su momento
pudimos haberles dado y lo hicimos. Para un joven es muy fácil enamorarse y hablamos de enamorarse solo por dejarse llevar por lo que ve en sus ojos. Sin embargo, eso no es un verdadero amor si tú lo consideras. El verdadero amor no es eso. Eso podría ser una pasión, te gustó la persona. Y hablamos no solamente de chicas, de jóvenes también, hijas que se encuentran en la familia todavía. Y igual los padres están dando el consejo a las hijas que se fijen bien con quién se van a casar, etcétera. Yo creo que eso es un tema muy común incluso en personas en padres que no, que ni siquiera conocen al Señor. O sea, por simple naturaleza, instinto natural de paternidad, cualquier padre o madre busca dar un buen consejo y siempre mantiene este temor de que a los hijos les vaya mal. Así de que el punto aquí importante es considerar el consejo que los padres les dan a los hijos y sobre todo que los hijos obedezcan. Proverbios capítulo 5 verso 1 dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel y su paladar es más blando que el aceite. Mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol. Sus caminos son inestables, no los conocerás, si no consideras el camino de vida. El amor es un sentimiento más hermoso, el verdadero amor es un sentimiento mucho más sublime, más hermoso, pero también es el sentimiento que muchas veces es el más traicionado por la deshonestidad, por la hipocresía, por la infidelidad. Y es por eso que es imprescindible que si nuestros hijos se enamoran, que sea con jóvenes que consideren el temor reverente a Dios como lo más importante de sus vidas. Y para ello, pues es obvio que tiene mucha influencia, mucho que ver con quién se relacionan nuestros hijos de antemano, porque es de esa manera como conocen personas. Dice el verso 5, regresamos a Jueces 16, verso 5, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos, estamos hablando de esta mujer, Dalila, dice, vinieron los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 100,000 ciclos de plata. Perdón, 1,100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Bueno, sin mayor problema, Dalila accedió a la propuesta para traicionar a Sansón debido al dinero que ella ganaría. Así de fácil. Así de fácil como lo dijo, lo leemos en el proverbio, así de fácil esta mujer estaba dispuesta a engañar a Sansón. El texto describe que vinieron a Dalila los príncipes del pueblo. No vino cualquier enviado, no vino cualquier mensajero, vinieron los príncipes de los filisteos. Y esto es muy importante porque significa que estos eran hombres con poder, con autoridad y con posición económica. Así es de que, y esto pues nos indica que los líderes del pueblo filisteo ya estaban preocupados, ya había una preocupación en Filistea por lo que Sansón representaba en sí para el pueblo filisteo. Recordemos que el mundo espiritual, y esto para tener un enfoque correcto acerca de lo que estaba pasando con Sansón, lo que estaba haciendo Dalila,
y lo que estaban haciendo y harían más adelante estos príncipes, las autoridades, la cúpula del pueblo filisteo. Recordemos que el mundo espiritual, entonces, es un aspecto que mueve a las personas y que muchas veces no son conscientes ellas mismas de lo que en realidad está en juego. Porque los poderes espirituales se pueden identificar entre ellos mismos. Pero no siempre los hombres pueden identificar cuando determinadas situaciones están siendo generadas por fuerzas espirituales con mucho poder, que con mucho más poder incluso que el de los humanos que en un momento dado pueden ejercer. ¿De qué estoy hablando? No estoy hablando de poder, de fuerza física. Estoy hablando de que simplemente el hecho de estar ante entes espirituales es una ventaja enorme. Es toda la ventaja que pudieras tú imaginarte. Y en ese sentido, los espíritus se encontraban gobernando el pueblo filisteo, este determinado cierto de espíritus, estaban gobernando a los filisteos y ya habían identificado ellos al Espíritu de Dios, que era el que le daba la fuerza a Sansón. Y la mecánica de Satanás, pues es muy conocida. ¿Qué es lo que busca Satanás? Lo que busca Satanás es aniquilar a quienes han sido considerados por Dios para llevar a cabo la obra que ha dispuesto el Señor. Como fue el caso de Yeshua. El caso de Yeshua, porque el príncipe de este siglo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué fue lo que intentó? Bueno, él tuvo el poder para lograr matar al Hijo de Dios, físicamente hablando. Y con ello pretendió frustrar los propósitos de Dios. Sin embargo, los planes del príncipe de este mundo fueron frustrados. O sea, resultó al revés. ¿Por qué? Precisamente porque lo que sucede es que Satanás, a pesar de su poder, el poder que le ha sido otorgado, pero tiene una limitante, no es mayor que el poder de Dios y de sus entes espirituales, y mucho menos del poder del Hijo, que finalmente resucitó, y esa resurrección representó la derrota de Satanás. Un plan frustrado que a final de cuentas no logró el propósito que buscaba el maligno. Así podemos nosotros entender cómo estos príncipes mortales, hombres comunes de carne y hueso, de un pueblo enemigo del pueblo de Dios, pretendían acabar con el instrumento que usaría Dios para derrotar en gran manera al pueblo filisteo. Así es de que imagínate qué importante es entender, considerar en todos estos eventos siempre los aspectos espirituales. El aspecto espiritual que determinaba el accionar de determinadas personas. Así podemos entender esta situación. Este aspecto que mencionamos acerca de los entes espirituales, nosotros lo podemos confirmar muy claramente en diferentes eventos que se encuentran descritos en los evangelios, en donde a Yeshua, por ejemplo, los espíritus demoníacos, de inmediato lo identificaba. De inmediato lo identificaba como el Hijo de Dios. Por ejemplo, hubo una ocasión en una sinagoga en donde el espíritu de una persona que se congregaba junto con muchos congregantes, muchos que iban a la sinagoga, esta persona de repente comenzó a gritar. Quien estaba gritando, dice la escritura, que era este espíritu. Y gritaba hasta que el Señor le ordenó que callara.
Vamos a recordar cómo se dio este evento en Marcos capítulo 1, verso 23. Dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo, ah, ¿qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Quién fue quien dijo esto mismo? ¿Ustedes recuerdan? El endemoniado Gadareno. ¿Por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? O sea, identifican perfectamente, ¿sí?, al Hijo de Dios. Y el punto aquí importante es que Yeshua siempre tuvo, obviamente, este poder sobrenatural para identificar los espíritus. A él jamás lo pudieron sorprender ni los mortales ni los espíritus. Él siempre tuvo dominio sobre todo, sobre estos dos ámbitos. ¿Cuál es el problema con nosotros? Bueno, nosotros no tenemos esa capacidad. A nosotros nos conviene mantenernos pegados al Señor. Nos conviene mantenernos unidos a Él en todo momento, por el bien nuestro. Nosotros no somos como el Señor. Y entonces dice, ¿has venido para destruirnos? Sé quién eres, el santo de Dios, le grita. Imagínate tú que estás en esa sinagoga y que de repente te encuentras a Juan Pérez, que es el amigo de todos, y ya conoces, son súper amigos de todos, se lleva muy bien, es un super brother, y de repente comienza a gritar de esa manera, ¿a qué tienes con nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Obviamente, si tú lo escuchas así, en el plano mortal, estás pensando que le está preguntando si viene a destruirnos a nosotros. No, él estaba hablando de la legión que estaba con él, de los espíritus inmundos que estaban con él. Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el santo de Dios. Pero Yeshua le respondió diciendo, cállate y sal de él. ¿A quién le habló? Le habló al espíritu que estaba en ese hombre. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Imagínate tú que de repente ves este evento. Pues bueno, esto sucedió, fue real y quedó registrado. Con esto tenemos una pequeña pista de lo que sucede a todo nuestro alrededor. Y que muy pocas veces somos conscientes del mundo en el que nos encontramos. Que no es un mundo material solamente, sino que incluso hay un mundo más poderoso que ejerce influencia sobre el mundo material, sobre las personas en este mundo físico. De manera que lo que estaba sucediendo entre Sansón y los filisteos, pues no solo se estaba dando en el mundo físico, porque si tú lo quieres entender, pues va a ser muy difícil que puedas entender por qué razón estaba haciendo todo esto Sansón, por qué razón le ofrecieron tanto dinero a esta mujer, porque esta mujer así de fácil y rápido simplemente aceptó traicionar a Sansón. Bueno, efectivamente el mundo espiritual estaba llevando a cabo su propósito. El propósito que siempre ha tenido, en este caso, el espíritu de maldad, los espíritus de maldad, Satanás, el maligno, ha tenido el mismo propósito desde siempre. Y en esta ocasión, pues no quitó el dedo del renglón, continuó con su mismo propósito. Así es de que esos espíritus ejercían presión sobre los mortales y los manejaban conforme a los designios de los dioses que veneraban y que por supuesto que Dalila también formaba parte de esta entramada porque era mucha riqueza la que le ofrecieron estos príncipes. Estamos hablando
Al hacer la conversión de esta cantidad de ciclos, estamos hablando de una cantidad de 63 kilos de plata por cada príncipe que le estaba ofreciendo esa cantidad de riqueza, equivalente a 1100 ciclos. Pues no era una cantidad despreciable. Le llegaron al precio, como dicen por ahí, y es ahí donde realmente podemos ver de qué estamos hechos. Es muy fácil que te corrompan por dinero, por una buena cantidad de dinero. Pues bueno, son esos momentos los que determinan, los que definen a los que son realmente hijos de Dios, los que no lo son. Continuamos en el Jueces 16, verso 7, dice, y le respondió Sansón, si me ataren con 7 mimbres verdes que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos, y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres que se rompe, como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego. Y no se supo el secreto de su fuerza. Bueno, finalmente, ¿qué estaba sucediendo aquí? Dalila hizo el intento de obtener este secreto de Sansón, pero él la engañó. Si te acuerdas, pues eran más fuertes que una, claro. Sin embargo, Sansón le dio a entender a Dalila que las cuerdas tendrían un efecto como de magia, mágico, al asegurarle que si lo ataban con 7 cuerdas nuevas, pues él perdería su fuerza. Nada más mentira, mentiroso que eso. Como vemos, la redacción de este pasaje nos indica que los filisteos que estaban al acecho no entraron, no atacaron a Sansón. ¿Por qué? Porque ellos vieron que de inmediato rompió las cuerdas. No intervinieron. Dalila le gritó, pero ellos no intervinieron al ver que Sansón rápido rompió las cuerdas. Así es de que Sansón no dio por hecho que Dalila le había traicionado aún. Es decir, hasta este momento Sansón no se dio cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, estaba pretendiendo Dalila, que realmente quería traicionarlo, entregarlo. Así que podemos entender por qué Sansón continuaba jugueteando con su propia vida, pretendiendo decirle a Dalila su aparente secreto que le daba fuerza. Dice el verso 10. Entonces Dalila dijo a Sansón, aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbrame pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Y él le dijo, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Pues era evidente que Sansón solo estaba jugando con Dalila porque fácilmente la engañaba. Pero Sansón, para él, todo esto fue muy divertido. Y el problema es que él no vio las consecuencias del riesgo que estaba tomando al convivir con una mujer con la que, de acuerdo a la ley, no debía tener relaciones de amoríos. Sin embargo, debido a su arrogancia, él no tuvo ningún problema para minimizar este riesgo en el que se encontraba al continuar con esta relación. En ocasiones, como creyentes, podríamos cometer el mismo error al permanecer en lugares y con las personas con las que no deberíamos mantener una relación permanente. Y esto es muy común. A veces podríamos cometer el error de mantener una relación con personas que sabemos que no es correcta la relación, pero que la mantenemos porque podría ser conveniente. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque puedes tú realmente encontrarte en una situación de peligro sin preverlo.
o relación con con personas, en este caso, por ejemplo, con una mujer con la que Sansón estaba ya queriendo, se había supuestamente enamorado, y con tal de mantener la relación, él sabía perfectamente que no podía divulgar su secreto, pero la quiso engañar. Y el asunto es que estaba corriendo un riesgo terrible. Nosotros podríamos pecar igualmente como lo hizo Sansón, por arrogancia, como lo hizo él. Y peor aún, como algunos piensan que por decirnos hijos de Dios, el Señor nos va a proteger de toda circunstancia, llegando al cruce incluso de tentar a Dios. Y eso llega a ser absurdo, porque hay gente que te puede decir, oye, eso lo que haces es peligroso, ten cuidado con eso y aquello. No hay problema, Dios me cuida, Dios me guarda. A ver, es lo correcto realmente como deberíamos de hacer las cosas? ¿O es una falta de responsabilidad? ¿O estás pecando tentando a Dios? Mucho cuidado con lo que hacemos, porque podríamos considerar que estamos haciendo lo mismo. Sansón estaba súper seguro, estaba súper confiado de que no le iba a pasar nada. El apóstol Pablo nos enseña a hacer justo lo contrario a lo que estaba haciendo Sansón. Primera de Corintios 10, verso 6 en adelante dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplos, para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, como ellos codiciaron, ni seáis idólatras, como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y creyeron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Y bueno, estamos viendo que la idolatría es uno de muchos ejemplos que citó Pablo acerca de el lugar de donde debes huir, el lugar y las personas de quienes debes huir. Debes alejarte de lugar y de esas personas por tu propio bien. Dios no está obligado a evitar que los hijos padezcan las consecuencias de sus propias malas decisiones. Porque para eso Él ya cumplió su parte, el Señor ya cumplió su pacto, la parte del pacto que Él le corresponde, darnos sus mandamientos para que nos vaya bien. Así es que la decisión de no obedecer, pues implica consecuencias que no tienen que ver con el supuesto hecho de que Dios nos haya abandonado, de repente puedes tú considerar eso. Y este capítulo del libro de los jueces nos va a confirmar esta importante enseñanza. Dice el verso 12, y Dalila tomó cuerdas nuevas y le ató con ellas y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento y ellos estaban aguardando, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón, hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo, si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca, y ella las aseguró con la estaca y le dijo,
Sansón, los filisteos sobre ti, mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo? Y aquí viene el chantaje de amor. Dice, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Bueno, aquí ya le está dando en el punto. ¿Por qué? Porque Sansón estaba ahí porque se enamoró, le ganaron sus ojos y estaba ahí con esta mujer que lo impresionó. Entonces, ya al decirle esto, pues obviamente que ya estaba presionando a Sansón de una forma más seria. Y bueno, aquí vemos también la hipocresía de Dalila, que era tal que le reclamaba que él la engañaba. Él estaba haciendo ella un reclamo por el engaño de Sansón, cuando en realidad era ella la que lo estaba engañando desde el principio. Ya en 3 ocasiones Sansón le había engañado, pero ella no desistía y él simplemente no tuvo la sensatez para advertir el peligro. Era como su amor por Dalila lo que le tuvo embriagado y aturdido de espíritu. Hasta que finalmente Sansón cometió el error que le llevaría literalmente hasta su muerte. De la misma manera en que un creyente, de tanto confiar en su supuesta madurez espiritual, permanece junto al pecado, seguro de que no va a caer, pero al final es vencido en el espíritu. Dice el verso 16, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Le descubrió pues todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fue rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Yo te pregunto, ¿aquí le dijo la verdad? ¿Absolutamente toda la verdad? El propósito de Dalila era saber cómo iba a perder su fuerza. El punto es que no le dijo la verdad tampoco en esta ocasión. Yo te pregunto, después de estos últimos capítulos que hemos estudiado, ¿realmente era el cabello largo lo que le daba la fuerza impresionante a Sansón o el Espíritu de Dios? Lo que estaba ignorando, obviamente, expresar, y con mucha más razón, Dalila, es que era una fuerza espiritual sobrenatural del Todopoderoso el que le daba la fuerza a Sansón. Pero ¿qué sucedería? Porque en parte, aquí está la verdad, en parte, ¿qué sucedería en el momento que le cortaran el cabello a Sansón? Obviamente en ese momento, el voto nazario, que es espiritual, sobre Sansón, desaparecería, quedaría sin efecto. Pero lo que en realidad le quitaría la fuerza a Sansón es que el Espíritu de Dios se alejaría de él. Literalmente. Una vez más, recordemos que las palabras de Sansón, cómo debemos entenderlas en el sentido correcto para no caer en el error de creer al igual que los filisteos. Y hoy, los que no disciernen, a pesar de leer literalmente, que no era en sí el cabello largo lo que le daba la fuerza a Sansón, sino el Espíritu de Dios. Y la razón por la que finalmente lo atrapan es porque Dios se alejó de Sansón. Y en ese sentido, Dios aún permanecía sobre Sansón por causa del voto nazáreo, cuyo vínculo material pues era el cabello que no había sido rapado. Así es de que no es que Sansón haya pedido su fuerza, sino que Dios fue quien se alejó de él. Y con el Señor también se fue el poder sobrenatural
que había tenido Sansón. Dice el verso 18, viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y fíjate cómo dice la escritura, me ha descubierto todo su corazón. Dice, y los principales de los filisteos vinieron a ella, trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Algunos comentaristas consideran que el texto original indica que en realidad fue Dalila misma la que le cortó el cabello a Sansón, aunque las diversas traducciones indican que, fue un filisteo el que rapó los 7 mechones de la cabeza de Sansón. Y la aflicción de la que se comenta aquí de Sansón, la aflicción de Sansón derivó de la voz de Dalila, porque al escucharla, que venían los filisteos sobre él, Sansón en esta ocasión ya no pudo escapar, porque el Señor se había dejado de él. Y dice el verso 20, y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saltaré como las otras y me escaparé, saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Aquí está la verdadera realidad. Él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. Aquí está la respuesta. Te preguntan una vez más, tú que eres estudiante de la Biblia, si alguien te pregunta de dónde venía la fuerza de Sansón, ¿por qué perdió la fuerza Sansón? Tú dirías que por su cabello, porque le fue cortado el cabello. Es muy obvio, la propia escritura aquí mismo lo dice de forma literal. Lo que sucedió fue que Dios se apartó de él. Por eso estaba pensando de esa manera Sansón, porque no sabía esto. Dice el verso 21, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos. Le llevaron a Gaza y le ataron una cadena para que moliese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Bueno, varios pueblos, esto que hicieron, ¿por qué hicieron eso los filisteos? En la antigüedad varios pueblos tenían esta costumbre de cegar a los prisioneros que eran considerados importantes, peligrosos. Sansón no molía como sustituto de un asno. Tú puedes ver incluso algunas imágenes que lo ponen haciendo el trabajo de un asno. En realidad no era así, porque para eso se requería la fuerza de un animal. Estamos viendo que Sansón se quedó sin fuerza. Ya no tenía esta fuerza. Y bueno, ¿por qué podemos asegurar que no era esto así? Bueno, porque el molino de asno se inventó hasta después, hasta el siglo, aproximadamente en el siglo V antes de Yeshua. Y por otro lado, sin su pelo, pues no tenía la fuerza de un asno. Más bien, al parecer, él trabajaba con un molino de mano, haciendo en este entonces la labor que normalmente hacían las mujeres, como un acto de humillación para Sansón. En el mundo antiguo, este trabajo se asignaba a prisioneros de guerra, criminales, esclavos desobedientes, etc. Y bueno, podemos ver qué contraste es este entre la humillación de Sansón, que Sansón llevó a cabo en Gaza, destrozos, matanzas de filisteos, productos de su arrogancia incluso, en comparación a lo que ahora estaba haciendo. Estaba moliendo grano, imagínate. Triste, la humillación, pero en esas circunstancias estaba Sansón, a eso llegó.
Verso 23. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse. Y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Yo te pregunto, ¿en cuánto tiempo puede crecer como te imaginas que podía haber tenido así de largo el cabello? Pues quizás años, ¿no? Bueno, de todas maneras, iba a pasar mucho tiempo, pero estamos hablando que estaban celebrando, iban a, o sea, organizar un banquete para celebrar la derrota de Sansón. Ok, sí empezaría a crecer, pues claro, normal, pero no a ese grado como para considerar que el cabello le iba a dar una vez más fuerza, una fuerza descomunal. Pues claro que no. Y esto va a quedar súper claro ya al final de este capítulo. Una vez más, desde el verso 23, entonces los filisteos, los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo, el pueblo alabaron a su Dios, diciendo, nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Si tú lees con atención, con detenimiento este pasaje, estos versículos, te vas a dar cuenta que los filisteos le estaban dando la honra, el honor a su Dios. Es decir, ellos estaban conscientes de la fuerza espiritual que estaba en movimiento, que estaba ejerciéndose en ese momento, en aquel entonces. Y al hablar de su Dios y de haber vencido, ellos estaban literalmente deshonrando al Dios de Israel. ¿A qué grado puede una persona generar que se falte al nombre del Señor? No existe un criterio unánime en cuanto al origen del nombre Dagón. Normalmente hay quienes lo relacionan con la palabra hebrea dag, que significa pez, mientras que otros lo asocian con el término hebreo dagan, que significa grano. Algunos comentaristas consideran que antes se pensaba que Dagón era un pez, un dios pez, pero ahora resulta que a través de los descubrimientos de inscripciones en Medio Oriente, en Antiguo Oriente, se sabe que era el dios cananeo del grano, Dagón. Entonces, bueno, independientemente de ello, era un dios al que veneraban los filisteos. Y como vemos, este pueblo eran muy conscientes de que la verdadera lucha pues era un aspecto espiritual. Y no porque Dagón fuera algún contrincante frente al creador de los cielos y la tierra, claro que no, sino que los entes espirituales de maldad también tienen un propósito en la humanidad. Y los filisteos eran conscientes de dicha circunstancia, sin embargo, Sansón nunca fue consciente de ello, y mucho menos de ofrecer sacrificios al Señor por sus victorias frente a los filisteos para vergüenza del pueblo de Israel. Como en este caso, los filisteos sí estaban dándole honor a su Dios por la victoria y dedicando y reconociendo que la victoria había sido de su Dios. Impresionante. Verso 25, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre las columnas. Esta expresión, sintieron alegría en su corazón, es una referencia al estado de ebriedad en la que ya se encontraban los filisteos. Así de que decidieron mandar a traer a Sansón para ridiculizarlo, para burlarse de él públicamente y por su condición de indefensión, después de haber sido un hombre tan temido, pues esto que hicieron los filisteos en realidad era como una afrenta para el Dios de Israel. Porque al reconocer que su Dios les había dado la victoria,
Ellos, al burlarse de Sansón, era como si en realidad se burlaran del hombre sobre el cual estaba o había estado la bendición del Dios de Israel. Recordemos que ellos, para este momento, los filisteos ya sabían del voto nazáreo, porque Sansón se lo dijo a Dalila. ¿Qué fue lo que le dijo? Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazáreo a Dios desde el vientre de mi madre. Así es de que con justificada razón tú puedes leer por qué los filisteos le estaban dando la victoria y la honra al Dios, a su propio Dios. Es un aspecto espiritual de victoria, de maldad, en los espíritus de maldad que estamos viendo aquí, literal, literal, y que se manifestaba en los hombres. Verso 26 dice, entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano, acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí, o sea, estaba pues la gente más importante del pueblo. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Era obvio que Sansón ya tenía un plan, solo que sabía perfectamente que para que su plan funcionara dependería una vez más del poder de Dios y ya no de su cabeza, ya no de su cabello. La palabra casa que leemos aquí es una referencia a la casa de Dagón, o sea, el templo de Dagón. En dicho templo se encontraban los principales del pueblo filisteo, todos ellos haciendo escarnio de Sansón, de este que fue considerado un instrumento de Dios. Verso 28. Entonces clamó Sansón a Dios y dijo, Señor Dios, acuérdate de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Bueno, una vez más, en su clamor, Sansón no consideró a su pueblo, al pueblo de Israel, literalmente, sí, sino que solo fue movido por el sentimiento de venganza, una vez más. Y fue ese aspecto lo que Dios usó para cumplir sus propósitos. No importaba que Sansón, una vez más, se portara egoísta, arrogante, que quisiera todavía tuviera la sed de venganza. No pensó en su pueblo para nada, no. Quería vengarse de ellos por sus ojos, dice, literal. ¿Qué pasó? ¿Dios lo rechazó por eso? No. Al contrario, Dios usó esa arrogancia, usó esa sed de venganza para cumplir su propósito, el propósito de Dios respecto a su pueblo. La destrucción del templo de Dios Dagón fue un paso más en este proceso de liberación de Israel. Dice el verso 29, asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso sobre ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre otra. Y dijo Sansón, muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales y sobre todo el pueblo que estaba en ella. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante toda su vida. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre y le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoa, y él juzgó a Israel 20 años. Pues bueno, con todo, es sorprendente que Sansón haya sido mencionado en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Porque como hemos constatado en estos capítulos, Sansón transgredió una y otra vez su consagración. Sin embargo,
Esto nos proporciona una lección muy importante, una enseñanza muy importante, incluso en las acciones equivocadas que tienen los hijos de Dios. Puede ser, estas acciones pueden ser consideradas una parte importante en los planes de Dios. Porque en el caso de Sansón, a pesar de sus acciones, él siempre fue consciente de que su vida estaba consagrada para una causa específica. Y esa causa fue comenzar a liberar a Israel de los filisteos. Y Sansón actuó en consecuencia, dando muerte a miles de filisteos. La fe de un hombre no es un acto unilateral en sí mismo, porque para que sea una fe verdadera es necesario la intervención, la poderosa intervención del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Así es de que es muy válido decirle al Señor, dame más fe, Señor. Bendito Rey, gracias por este tiempo, Señor, por este día de reposo. Gracias, Padre Santo, por la oportunidad que nos das de profundizar en tu palabra, de seguir aprendiendo cosas maravillosas que han quedado escritas para nuestra enseñanza, para, para que nosotros aprendamos, Señor, corrijamos caminos, mejoremos nuestra forma de vida. Que tu Espíritu de Dios no nos abandone nunca, Señor. Que permanezca con todos los fieles, con todos los obedientes, con todos tus hijos que se mantienen con un ánimo de obediencia, porque sabemos que tu paciencia es grande y en tu paciencia consideras nuestros errores, a pesar de que no queremos hacer lo malo y sin embargo muchas veces nos equivocamos. Pero eso es muy diferente. Eso es muy diferente a que si actuáramos de forma totalmente agresiva, desobediente, con maldad. Que tu espíritu se quede con todos aquellos que tienen el ánimo firme de hacer tu voluntad a pesar de nuestros errores, Señor. Gracias por tu paciencia, por tu misericordia, Señor bendito. En el nombre de Yeshua. Amén.